En nombre del Instituto Sindical Peruano les doy las buenas noches a la segunda sesión que tenemos el día de hoy. Se va a tocar el tema fundamentos filosóficos del derecho y la protesta social. Gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos los participantes, por continuar con nuestro ciclo de conferencias de filosofía y trabajo. El tema a desarrollar esta segunda sesión será fundamentos filosóficos del derecho a la protesta social, el cual será expuesto por el doctor Rafael Mora, quien es licenciado, magíster y doctor en filosofía. Adelante, doctor Rafael Mora. ¿Qué tal? Vamos a poner nuestro cronómetro. Listo. Bueno, ante todo, pues, saludarlos a todos por la asistencia a este espacio para poder hablar sobre un tema bastante actual. Voy a iniciar la compartición de la pantalla y enseguida vamos a ver sobre el derecho a la protesta social en el Perú. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con este asunto de la protesta? Bueno, existen pues el espacio público que facilita la protesta, el espacio público, de ahí la importancia de las calles, la importancia de los parques, de las plazas, que también son puntos de reunión de la gente, de la importancia del libre tránsito, de la libertad de reunión, de la libertad de expresión. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, es un derecho que va de la mano con la idea de democracia y la idea de ejercer presión y crítica, hacer crítica. ¿De acuerdo? Bien. Es cierto, no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna protesta, han ido a alguna marcha, de repente quizás han ido a alguna protesta, quizás han ido a alguna marcha y han escuchado estas frases, ¿no? De repente, ¿no? El pueblo consciente jamás será sirviente, por ejemplo, ¿no? Siempre de pies, nunca de rodillas. Expresiones típicas, ¿no?, de una marcha, expresiones típicas de gente que está en desacuerdo, molesta y también unidos en una sola causa. Han habido protestas en muchas partes del mundo. La idea es que llega un momento en el que la gente pierde el miedo o se indignan demasiado. Pierde el miedo a que sea reprimido o no quiere permitir que ocurra algo o quiere causar un cambio. Justamente la frase que está ahí refleja esa idea. El día que el pueblo sepa el poder que tiene, todo será diferente. Todo será diferente. Vamos a ver un material breve para que podamos entender un poco más esto. Digamos, con base, ¿no? Hablando un poco ya con base. En los últimos meses se ha producido un aumento enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas?
Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de videos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante de las Fuerzas Armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense. En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro Saad al-Hariri para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile, los estudiantes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del transporte en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes, además, ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta, Moreno anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda, restringiendo la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría. Cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7,5 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al Parlamento de su país hace apenas un año. En octubre, hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira y dividir el estado en 2 territorios distintos de la Unión. Todas estas manifestaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril del 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental, aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley. Las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permiten que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong. Un informe pronostica que en 2021, 2/3 de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad.
es decir, casi 6.000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo. En los últimos meses, Bien, hemos visto un material acerca de las protestas. ¿Por qué se dan las protestas? Por corrupción, por haber obtenido dinero la clase política, por el elevado costo de vida, por desatender el cambio climático o el problema del cambio climático, o también por manifestarse sobre las libertades políticas. Básicamente, lo que está en juego acá son los derechos humanos. ¿Qué es eso? Son enunciados jurídicos de tipo normativo que señalan que la persona tiene una cierta calidad, digamos, accede a ciertos beneficios por el hecho de ser persona. El derecho a la vida, el derecho a la libertad. Estos derechos no valen solamente para un grupo, solamente para un territorio. La idea es que los derechos humanos son universales. Todos contamos con esas ventajas, con esos privilegios, con esos, digamos, puntos a favor, ¿de acuerdo? Que nos defienden, que nos respaldan nuestra integridad física o psicológica. Existen varios tipos de derechos. Por ejemplo, los de primera generación, que tratan acerca de las libertades individuales y los derechos de participación política, los derechos a formar parte de la sociedad y manifestarse. Aquí se ubica el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a poder reunirse con quien uno quiera, a desplazarnos. Estos derechos, si se dan cuenta, algunos de ellos fueron cesados cuando hubo la pandemia, que bueno, según algunos ya se está acabando. Pero nada evita que salga otro virus y de repente nos vuelvan a meter a las casas, ¿no? Nadie puede deshacerse de estos derechos, a participar en el gobierno, a no ser retenidos sin motivo. Tenemos derecho a ser juzgados con garantías, a tu intimidad, a que se respete tu buena fama, a la propiedad privada, a comerciar, etc. Aquí el concepto central es libertad. Libertad. Luego están los derechos de segunda generación. Los de segunda generación se refieren a aspectos económicos, sociales, culturales. Aquí está pues el tema de la educación, la salud, tener un trabajo, un salario digno. Estamos justamente frente a amigos de un instituto sindical, ¿no? O sea, ese es el derecho que básicamente estamos tratando en esta serie de encuentros que tenemos cada viernes. A tener una buena jubilación, a disfrutar de los bienes culturales. Aquí la idea central es igualdad. Igualdad. Y finalmente los de tercera generación, que se vinculan pues con, por ejemplo, el ambiente, a cuidar el planeta, a vivir en paz. La guerra de Ucrania se opondría a este derecho, o la contaminación se opondría a estos derechos de tercera generación. Aquí lo que destaca es la solidaridad. Digamos, la esencia de estos derechos es la solidaridad. Bueno, como ya se debieron haber dado cuenta, el derecho a protestar es la primera generación, forma parte de la primera generación. ¿Cuáles son las características de los derechos? Son universales, porque es atributo de todos. Es atributo de todos.
No importa circunstancias, no importa contextos. Segundo rasgo, son absolutos. Son absolutos. Tienen exigencia moral. Son la expresión de bienes relevantes para los seres humanos. Está justificado protegerlos. Y tercero, son inalienables. No puede uno ser sustraído de estos derechos. No te pueden arrestar sin causa, por ejemplo. Eso sería atentar contra tus derechos. Y un buen abogado podría hacer justicia si es que alguien procede de esa manera. A arrestar a alguien sin tener causa. Bien. ¿En dónde aparece una frase importante relativa a los derechos? Curiosamente, quizás algunos piensen que estos derechos aparecerán pues en algún manual marxista, ¿no? En algún manual de propaganda de los rojos. Pero no es así. En realidad aparece, como lo están viendo en pantalla, en un texto de John Locke, liberal, el padre del liberalismo. Liberal, inglés. En esa frase grande que ustedes seguramente, cuando tengan los materiales, tendrán la paciencia de leer, habla del derecho a la protesta. Tenemos derecho a protestar, a oponernos al poder, y eso hace parte de la democracia. Hay derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. ¿Sí? Vida, libertad y propiedad. A que vivas, a que puedas expresarte y a que tengas tus propiedades o tu dinero. Pero un derecho fundamental es el de la protesta. Esto de la protesta, ¿cuándo se puede dar? Cuando el gobernante, en vez de proteger tu propiedad privada, por ejemplo, se quiere quedar con tu propiedad privada. ¿Qué es lo que ocurre? Y más seguido de lo que se piensa, ¿no? Sobre todo en esos gobernantes corruptos. Es decir, según John Locke, ¿no? Según John Locke, el sentido de una sociedad es el hecho de cuidar nuestra propiedad privada. De ahí que se le asocia pues a discursos capitalistas o procapitalistas. ¿Para qué existe el Estado? Para defender tu propiedad privada. ¿Por qué? Porque tú no deberías defenderla para mano propia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer vendetta? ¿Por qué no me puedo vengar de todo lo que me quiten mis cosas? Porque no eres un juez neutral. Quien sí sería un juez neutral, en teoría, es el Estado. El Estado está para hacer justicia por ti. Si te roban una cosa tuya, digamos tu casa, tú no debes distraerte buscando venganza. Tú debes seguir, ¿qué cosa? Trabajando. Porque quien va a establecer eso, quien va a encontrar a los responsables, en teoría es el Estado, mediante uno de sus estamentos, como es la policía. Así debería funcionar la sociedad, según John Locke. Por eso que John Locke, con su Estado, el Estado es un defensor de la propiedad privada, pero si en vez de proteger tu propiedad privada, el Estado o el gobernante se apropia de tus cosas, ahí sí no tiene sentido. No tiene sentido que gobierne, porque lo hemos puesto ahí para que nos proteja nuestra propiedad privada. No lo hemos puesto ahí para que genere inflación. No lo hemos puesto ahí para que, como un gobernante peruano, se quede con el dinero de mi cuenta corriente. Eso pasó en Perú. Por supuesto, los que tienen memoria acá se dan cuenta, ¿no? Un gobernante de la noche a la mañana cambió tu dinero por dinero que no servía. Por intis, ¿no? Todas las monedas que había la cambió a intis. Y él se quedó con el resto. Así pasó. Así pasó. Eso es historia real, ¿no? Historia real. Bien. Entonces, tenemos pues el derecho a la protesta. El derecho a la protesta
es lo que también llaman un grito al cielo, ¿no? En el texto de John Locke van a ver ese fragmento, ¿no? El pueblo tiene derecho a gritar a los cielos, ¿no? O recurrir a los cielos, así la llaman, ¿no? Gritar a los cielos, recurrir a los cielos. ¿Eso qué cosa significa? Bueno, tú sabes que cuando se habla de los cielos, se habla pues de la divinidad, ¿no? Algo así como que tengo derecho a poder elevarme cual ojo de Dios e invertirlo todo, ¿no? Porque en una revolución se invierte todo, en una protesta se invierte todo, ¿no es cierto? Normalmente el policía te cuida, ¿no? Pero en una protesta el policía te pega. Aunque tu protesta sea justa, el policía viene con un palo y con bomba lacrimógena y también con sus ternas ahí a meterte, ¿no? Trampillitas, ¿no? Que es lo que quiere hacer Urresti, dicen. ¿Quién sabe quién ganará a la alcaldía? Entonces, ¿qué sucede? Que se invierte todo, pues es un llamado al cielo, un grito al cielo. Una revolución es un grito al cielo, un llamado al cielo. Entonces todo se invierte, ¿no? El policía que te cuida ahora te va a pegar, ¿no? Por órdenes de su jefe. Pues es importante, ¿no? Que la policía entienda, pues, cursos de ética, ¿no? Cosa que no sé si llevarán, o no sé si les harán leer a los señores policías algún que otro texto de ética, ¿no? Para que entienda que no siempre hay que obedecer solo por obedecer. Pero en fin, entonces tenemos que defender la protesta. Las leyes deben permitir la protesta. Porque la protesta implica que no estoy de acuerdo, que hay controversia y que puedo justamente manifestar mi molestia de esa manera. Porque el gobernante, exacto, puede gobernar. Entonces, tienen armas, ¿no? Disponen de un ejército. El gobernante es el comandante, ¿no? En jefe. Te guste o no, ahorita Pedro Castillo es el gobernante en jefe, ¿sí? El que manda a todas las tropas. Les guste o no a ellos, no tienen que obedecer. Entonces nosotros tenemos también este beneficio de cuestionarlo. No se nos puede prohibir eso, ¿sí? Gargarella es un estudioso del derecho. Afirma que la democracia es un sistema imperfecto, ¿no? Igual que Popper, como vimos la semana pasada. Popper decía, pues, de que normalmente tienden a llegar al poder las peores personas. O sea, no es casualidad, no es casualidad. Tienden a llegar al poder la gente menos preparada, la menos indicada, la menos pensada, ¿sí? Justamente la democracia consiste en que podamos sacarlo con, digamos, manifestaciones pacíficas, o mediante el voto también, el parlamento podría hacer algo y bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que la democracia, como es imperfecta, y como pueden llegar gobernantes mediocres, necesitamos el beneficio de poder sacarlos si es que nos organizamos. Entonces, los seres humanos pues necesitan este derecho a la protesta. Aquí tienen más sobre el derecho de protesta. La idea es que la democracia pues debe permitir que podamos criticar, que podamos libremente hacer uso de nuestra manifestación, de nuestra falta de acuerdo con el gobierno, lo que dicen los gobernantes. Esto es importante mantenerlo, justamente, y esto es compatible con la libertad también de poderes, la libertad de poderes, judicial, ejecutivo, y también el legislativo. Esa independencia de poderes también garantiza la democracia.
Entonces, para Gargarella el derecho a la protesta es el primer derecho. Es el primer derecho. Acá hay un tema interesante. La definición sociológica de la protesta social. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo definir la protesta social? ¿Cómo la definimos? La protesta social se entiende como aquel conjunto de acontecimientos visibles de acción pública de naturaleza contenciosa de parte de un colectivo, que están orientados a la defensa y sostenimiento de una exigencia que está vinculada al Estado. Algo interesante es lo que luego vamos a ver ahorita, el espacio público. La protesta social se da en un espacio público. La protesta necesita darse en un lugar. Y es en este espacio público donde aparece otro factor, que es la opinión pública. Y por supuesto, otro factor más que son los líderes de opinión. Una protesta podría ser transformada en un acto terrorista, dependiendo de la prensa, ¿no? Dependiendo de intereses, dependiendo de, como lo que dijeron en algún momento, ¿no? En la época de Toledo, con la marcha de los 4 suyos. Por ahí se supo después que incendiaron el Banco de la Nación, personas, para adjudicárselo a la marcha y para llamarlos terroristas. Terroristas. Entonces, en ese momento, la prensa, los periodistas, algunos también pues que apoyaban al gobierno en ese momento, atacaron la marcha, la tildaron de llena de terroristas, ¿no? Desadaptados y de repente hasta senderistas, ¿no? Para poder mancharla. Entonces, es importante considerar este elemento. O sea, una protesta no es una protesta solo en sí misma, sino que depende de sus relaciones. Por ejemplo, ¿no? Aquí es donde entra el tema del espacio público. Vamos a ver un ejemplo para que entiendan esto, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo interesante. De repente muchos de acá fueron a estas protestas ahí, a protestar con Peluchín, con Yané Barbosa. Como siempre, la gente tomando las mejores decisiones, ¿no? ¿Por qué los artistas van a las protestas? A ver, vamos a ver nomás, ¿no? Hay que ver qué sucede. A usted no les afecta porque ustedes están bien pagados. No sé si se logra escuchar. En todo caso voy a compartir de nuevo. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. A usted no les afecta porque ustedes están bien pagados. Nuestra labor es entretener, informar en un país que, como vemos, está hecho un caos. Por supuesto, no podemos ser ajenos. El paro, que recién empieza hoy. Como peruana, estoy francamente devastada, conmovida por lo que está pasando en nuestro país. Eso no alcanza y, por supuesto, discúlpeme y permítame indignarme porque no alcanza. Entonces yo quiero también de pasada que el Congreso se ponga de acuerdo con el pueblo para que ya deje de trabajar ese pobre hombre de Castillo. Que hay una vez que el señor Castillo
que van a trabajar, que vengan a trabajar, pero todo con eso de que ha entrado bacano, ese es su problema. No Osvaldito, mientras tú hablas, vamos a seguir avanzando, sí. Los congresistas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vamos a evitar las palabras altisonantes. Aparte de eso, acá se debe de cambiar la Constitución del año 93. ¿Por qué? Ahora porque es importante decir algo. El menú realmente. En nuestro país ni verdura se puede comer, es decir, papa con huevo es lo que se puede, porque las verduras ya no se pueden comer. El pueblo ahorita en estos momentos se encuentra en la calle por culpa de la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar los precios suben. El monopolio es que nos domina al Perú. Queremos ver cómo está el movimiento por ahí con las combis, los precios por las nubes. ¿A usted le alza los precios, le afecta a usted? Informo todos los días. Que nosotros somos el del día a día, señor. A usted no les afecta porque ustedes están bien pagados. Nosotros que luchamos el día a día nos afecta el combustible. La canasta es la primera necesidad, señor. ¿La televisión está contribuyendo a dar solución a los problemas o agudiza la crisis que hoy vivimos? Como ven, estos problemas no surgen durante el gobierno de Castillo, ni las protestas de los gremios buscan vacar al presidente como cierto sector de la prensa busca levantar. Aunque hasta los programas de espectáculos se han sumado a dar cobertura a las protestas, poco o nada se ha dicho sobre las razones detrás de los reclamos de los diversos gremios del sector transporte, agrícola y ganadero que exigen acciones inmediatas al gobierno central. En medio de la crisis, este sector, lejos de promover una discusión sobre las demandas de estos sectores, además de difundir noticias falsas, ha puesto el foco en los desmanes que ocurrieron en algunos puntos de la capital, señalándolos como una auténtica muestra del hartazgo contra Castillo. Por su parte, el Congreso, incapaz de proponer nada más allá de la vacancia, ha sido clave para agudizar esta crisis política y económica. Así, en lugar de responder a las legítimas protestas con diálogo y propuestas, el presidente ha respondido con una medida de mano dura como la inmovilización ciudadana en Lima y Callao, que lejos de poner paños fríos, lo pone en bandeja de los sectores que buscan agudizar y nacionalizar una crisis económica de larga data y de raíces globales. La credibilidad del presidente, pero también la del régimen constitucional del 93, se está agotando. Muy bien. Queda claro entonces que una protesta no es simplemente una protesta porque tenga ciertas demandas o porque haya ciertos muertos. La protesta toma forma dependiendo de cómo se interpreta, dependiendo de los líderes de opinión, de quienes manejan la llamada opinión pública. Esa opinión pública que muchas veces se deja manipular, ¿no? Porque, pues, confían inocentemente en los medios. Yo recuerdo que solía con mi padre ver unos programas de noticias. Él veía y yo, bueno, hacía lo que él hacía, pero también veía y él lo hacía para informarse, ¿no? Para informarse. Hoy en día tú ves un programa de televisión y no es para informarte, sino que te ideologizan, ¿no? Buscan ponerte en contra o a favor de algo. Por eso es que pierde mucha credibilidad, pues hoy en día la prensa, y eso se está viendo y es muy evidente. Entonces, acá hay un elemento interesante, que es cómo se entiende la protesta, quién le da sentido, cómo la utilizan, con qué intereses utilizan una protesta, ya no la gente que protesta, sino otros sectores, que algunos economistas llaman el poder fáctico, ¿no? Más allá del poder político, el poder fáctico finalmente, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo utilizan esto para poder mostrarle a los demás lo que quieren que sea asimilado? Entonces, curiosamente, pues, la protesta podría ser utilizada por los medios, curiosamente, no para darle solución a sus demandas, sino para usarla en favor de ciertos intereses, que uno a simple vista no logra detectar.
Entonces, aquí tiene que haber algo que es la responsabilidad. La responsabilidad. Que es el de entender la marcha, entender sus causas, entender sus motivaciones, ¿sí? Vamos a ver otro periodista. Fíjense, yo soy de San Marcos, tengo mi formación de esa universidad, y esa universidad pues hace o hacía protestas. Ahora no sé si la siguen haciendo, de repente sí. Pero miren, por ejemplo, acá, cómo una protesta por ciertos desacuerdos con el rectorado y con la municipalidad se transforma en algo muy diferente, ¿no? Por la prensa. En este caso, Philip Butters, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Entonces, se define pues una acción de protesta como un evento de carácter contencioso producido por un actor social colectivo que implica movilización de recursos y cuyo sentido es dado tanto por un determinado proyecto que está empujado por los motivos explícitos de la misma, como por la interpretación histórico-narrativa que se haga al respecto. A ver, miren esta forma de conversar, ¿no? Que creo que no es cualquier cosa menos conversar. Miren. Alas, presidente de la Federación de Estudiantes de San Marcos, ¿correcto? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, Philip? Buenos días a todos los radiantes exitosos. Gerardo, pregunto, ¿qué edad tienes y qué tienes tú que ver con el hecho de que hayan bloqueado puertas o tomado San Marcos algunos estudiantes? ¿Tú los lideras? Okay. ¿Eres parte? ¿No eres parte? Ok, yo tengo 23 años. Soy actualmente presidente de la Federación Universitaria, y por acuerdo de asamblea de estudiante y tras las fallidas negociaciones y conversaciones con las autoridades, esta medida se terminó por resolver el día de hoy. Ya, o sea, ¿tú los lideras sí o no? Claro, somos parte de una junta directiva que en apoyo y respaldo de los demás gremios hemos ejecutado la medida. Correcto, han ejecutado el bloqueo de una pista, el bloqueo de un ingreso a la San Marcos, ¿correcto? Claro, esto se desarrolla, para ser breve, debido a que tenemos, como se dice, pendientes los acuerdos tomados con las autoridades. No, pero vamos por parte. A ver. ¿Tú qué cosa estudias a los 23 años? Ya estás por salir de la universidad, presumo. Claro que sí. Yo estudio sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Correcto. Claro que sí. ¿Sabes que lo que están cometiendo es un delito, correcto? No necesariamente es un delito. No es un delito impedir el libre tránsito de las personas para que puedan ingresar a la universidad. No es un delito tener un palo y una piedra y amenazar a la policía encapuchado. ¿Eso no es delito? Acá hay una falacia, que es la falacia de pregunta compleja, que está haciendo uso acá el disque periodista, ¿no es cierto? Básicamente, en todo lo que va a continuar este pequeño video, él va a insistir en eso y se va a quedar ahí. Es delito, simplemente acepta que es delito. Y si es delito, has cometido delito, debes ir preso. Esa es la idea. O sea, lo único que busca él es eso. Y si te das cuenta, se parece, ¿no?, a muchos otros periodistas que hoy día vemos en la televisión. Solamente quieren que tú digas lo que ellos esperan que tú digas. Es por eso que ciertos canales de televisión solo invitan a ciertos invitados, nada más, ciertos, ¿no?, amiguitos del canal. No a todos, porque no quieren debate, no quieren debatir. No hay que debatir, lo que hay que hacer es seguir tirando barro hasta que, bueno, la cosa explote, ¿no?, o alguien se muera. Lo que yo veo es que usted se está dirigiendo a la forma sobre la cual se ejecuta la medida y no a las razones. No. Pero me has entendido claramente. Yo creo que puedo terminar de intervenir, ¿no? No, perdón, yo no te he llamado a preguntarte por las razones, te he llamado a preguntarte por el delito. No hay razón para cometer un delito. El palo y la piedra, y no por qué se está haciendo la medida. No. Te voy a explicar claramente para que me quede claro. A mí no me importa por qué lo están haciendo. Lo que quiero saber es que tú... ¿Cómo se va a entender la razón por la cual se ejecuta esto? No, discúlpame, no hay ninguna razón para hacer un delito. Lo que quería saber es que tú asumas tu responsabilidad de que tú estás liderando esto y de que sepas que esto es un delito.
¿Entiendes? Ya me parece correcto esa opinión, pero en todo caso, si es que va a decir ante la opinión pública que se está ejecutando un delito, que se permita explicar las razones por las cuales se hace. Disculpa. Creo yo, porque si no se termina Gerardo, media verdad. Perdón, discúlpame, no está... Te escucho. Chico, estás equivocado, hermano, ¿ya? Yo tengo 50 años también, no nací a los 50. Pero usted es periodista y su labor es no, señor. ¿Cuáles son las razones? Y ante eso usted puede criticar las motivaciones o la forma en cómo se ejecutan. No, señor, estás equivocado. ¿Es que acaso alguien eleva una protesta? No, estás equivocado, pues, hermano. Estoy informando que lo que has cometido es un delito y si en el Perú hay ley, lo que tiene que hacer el ministro del Interior, el general Subiate, enmarrocarte a ti ahorita, te mete preso a ti y a los que han hecho eso. El año pasado nos dijeron lo mismo, que habíamos cometido un delito por luchar por el club de la educación. Y cuando fuimos a juicio demostramos que nuestros pedidos eran legales. Perdón, el pedido... Y se logró la gratuidad. Discúlpame, Gerardo. También nos dijeron que esto era un delito y se demostró legalmente con pruebas de que nuestro pedido era correcto. Discúlpame. Lamentablemente la cultura política de las autoridades no actúa con el diálogo. Discúlpame, Gerardo. Vamos meses solicitando diálogo. Gerardo, te voy a explicar algo, hermano. Esto no es un tema de cultura política, hermano. Esto es conocimiento del Código Penal. Lo que has hecho es un delito. El Código Penal. Perdón. Y yo sé que en el artículo 2 de la Constitución, ante norma máxima superior al Código Penal, está establecido el derecho a protestar. Perdón. Eso sí, manteniendo Gerardo, para hacerla corta, yo espero que en los próximos minutos, ¿no es cierto?, ya te enmarroquen y te metan preso. Ya, y yo porque si no, el señor Subiate... Perdón. Esto es las motivaciones y puede hacer las críticas de esto. No, señor. Yo no soy imparcial. Yo soy imparcial. Yo estoy del lado de la ley. Parcial. ¿Y yo por qué tengo que dirimir sobre no las motivaciones, sino sobre cómo se ejecuta? No, te voy a explicar. O sea, cuando alguien protesta, solamente se discute por qué está tomando tal cuerpo. No, señor. Te voy a explicar algo. Se pregunta por la necesidad de informar a la población qué ha ocurrido. ¿Qué ha llevado que la población haga eso? Yo le pregunto eso. Te voy a responder, te voy a explicar. Si yo fuese un estudiante, un padre de familia, a mí me gustaría saber por qué se ha ejecutado eso. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Para criticarlo tranquilamente. Te voy a explicar. Yo estoy tranquilo, hermano. Yo espero que el presidente de la República, el primer ministro y el señor Subiate, porque el señor Subiate es el jefe de la policía, el primer ministro es el señor Villanueva y el nuevo ministro del Interior, te enmarrocan y te meten por las mismas razones. Perdón, te voy a explicar. Perdón, te voy a explicar. Por las mismas razones que tienen que enmarrocar y meter preso a los que han bloqueado la carretera en hilo, a los que bloquean cualquier carretera y entorpecen el libre tránsito. Usted que es periodista y ha pisado calle. ¿Usted sabe por qué se bloquea una carretera? Perdón. Porque lamentablemente los canales democráticos sobre los cuales se solicita precisamente la solución por papeles, por diálogo, por instancias, lamentablemente no tienen las respuestas de Gerardo, yo te sé decir una cosa. Si a ti no te meten preso, el presidente acabó su gobierno hoy. Porque si no pueden contigo, que eres un chiquito de 23 años, olvídate del año pasado, hermano. Si ahorita no te meten preso, yo lo sé. Perdón, si ahorita no te meten preso a ti y a los patitas que han hecho esto en San Marcos, olvídate, Vizcarra mejor que se vaya como PPK. Claro, y tú puedes asumir la presidencia porque democrática. No, señor. Claro, se solucionan los problemas del país. Perdón. Pero a lo que yo voy, señor Philip Butter, es que por una cuestión de responsabilidad debemos explicar cuáles son las motivaciones. No. ¿Usted me puede criticar? No, señor. Por una cuestión de responsabilidad. No en el país en el que usted gobernaría. No, señor. En un país democrático se acepta la crítica, la disidencia, no, señor. Inclusive el debate. En un país democrático. Yo debato con argumentos, con ideas, señor. Yo tengo mis papeles. Todas las razones por las cuales nosotros expresamos nuestra demanda el código sido discutidas por las autoridades. El código, discúlpame, Gerardo, el código penal no está en debate ni para ti, ni para un papero, ni un maicero, ni para un minero, ni para nadie. Lo que has hecho es un delito y a ti en los próximos minutos te tienen que enmarrocar. Discúlpame, pero cuando el abuso se reviste de ilegalidad o de legalidad, lo correcto es protestar. El abuso es de los que han bloqueado la avenida Universitaria, de los que tienen un palo, una antifaz en la cara y una piedra amenazando a un policía. Gerardo, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo, Gerardo. Muy amable. Bueno, aquí acaban de ver un ejemplo de lo que no es periodismo, ¿no? Se dan cuenta que aquí la persona no quiere conversar, no quiere debatir, ¿no? Por eso que se extraña mucho eso, ¿no? Que ver un debate real, un intercambio de ideas real, ¿no es cierto? Lo que hay es gente hablando consigo misma, ¿verdad? Gente que simplemente quiere hablar, no quiere intercambiar ideas, no quiere
persuadir o dejarse persuadir. Solamente es repetir un discurso hasta que quede ahí y nada más, que es lo que recuerda la vieja educación memorística, la vieja educación repetitiva, conductista, que estamos viviendo tiempos de extremismos. Entonces, lo que escucharon ahorita creo que es bastante leccionador, ¿no? Una protesta se realiza, por ejemplo, bloqueando una carretera, por ejemplo, no dejando que los carros circulen, por eso pasas con todos tus compañeros, gritando, una cola larguísima, gritando para que los carros no pasen. ¿Por qué? Porque quieres que te hagan caso. ¿No? Hay un refrán que dice, ¿no? El que no llora no mama, ¿no? Bueno, aquí parece que funciona así. Mientras no haya, digamos, ganas de escucharte o razones para escucharte, no te van a escuchar. Entonces, la única forma es eso, procediendo de esa manera. Ahora, la pregunta es si es un delito o no. Y esa cuestión, si se dan cuenta, es un asunto de hermenéutica jurídica. ¿No? Ya, porque las leyes no son lo que dicen las leyes, ¿no? Y eso ya hemos aprendido desde, si recuerdan, interpretaciones auténticas, ¿no? Que siempre quieren reinterpretar la Constitución como diciendo algo que no dice. Claro. Entonces, el hecho de tomar una carretera o el hecho de, digamos, tomar una propiedad privada podría ser sometido a discusión si eso no es un delito, sopesando razones, por ejemplo, viendo causas, por ejemplo, ¿no? Si una minera mancha mi lago, entonces yo molesto voy, bloqueo la minera, no la dejo trabajar, ¿sí? ¿Estoy yo atentando contra la propiedad privada de la minera? Estoy protestando para que venga para que supuestamente venga el periodismo y transmita esto y transmita mi preocupación a la capital. Pero eso se está perdiendo, porque casi todo el sistema de comunicación, me refiero a la prensa y el periodismo, ya no están interesados en transmitir la preocupación de la gente, sino en repetir un discurso cuyo único objetivo es mantener el status quo, ¿no? Ese es el objetivo real, ¿no? Que las cosas no cambien, que todo siga igual. Bueno, en Perú hace poco sucedió esto, que es la criminalización de la protesta social. La gente se organiza, la gente protesta, y sucede que a veces, como estos periodistas, llegaron a influenciar incluso a estamentos jurídicos, criminalizaron la protesta social. La criminalizaron. O sea, en algún momento en nuestro país, en un breve momento, fue algo que se castigaba si protestabas. Se criminalizó. Y el policía durante ese momento tenía la potestad de disparar a matarlo, ¿sí? Y no le iba a pasar nada si lo juzgaban, porque ni lo iban a juzgar. Eso sucedió. Entonces, hay un interesado, ¿no? La televisión, por ejemplo, en tanto empresa privada, buscará vender aquello que se desee consumir. Claro, tú tienes que meditar profundamente cuando tú ves a Magali Medina hablando de política. Cuando tú ves a Magali Medina hablando de política, o cuando tú ves a Peluchín, dice que él preocupado por el país, ¿no? Tienes que pensar, ¿no? Si están usando su influencia con un fin determinado, o de verdad quieren discutir. ¿De verdad quiere discutir Peluchín? ¿De verdad Magali quiere debatir de política? ¿Qué posición eres, Magali? ¿Eres progresista? ¿Eres progre? ¿Eres conserva? ¿Eres neoliberal, libertaria? ¿Cuál es tu posición, Magali? ¿Qué texto has leído de política? ¿De repente has leído a Hayek, neoliberal, de repente? ¿A Popper, de repente a Locke? ¿Has leído a Locke? Dame una clase de John Locke, a ver.
Entonces no quieren debatir. Están ahí usando la falacia ad populum. Ad populum, ¿no? O sea, haciendo, ¿qué cosa? Bulla para generar una mayoría. Una mayoría, mostrar que la mayoría del país, ¿no? Se opone a tal o cual medida del gobierno. Bien, la opinión pública está manipulada. La opinión pública está manipulada por el poder y así se legitima acciones del gobierno o de las mismas empresas, ¿no? Para apagar el incendio. Entonces, la protesta ya no es vista como un derecho, como has visto en este intercambio, ¿no? El tipo dice que es un delito eso, ¿no? Y eso estuvo vigente, ¿no? El tema de la criminalización. Ahora bien, Donna Haraway, feminista, una interesante feminista, escribió el manifiesto Cyborg, deberían leerla. Ella creo que habló del concepto de conocimiento situacional. Es siempre valioso leer a las feministas. Recuerden que Simone de Beauvoir no es la única feminista, hay muchas más. Bueno, Donna Haraway hizo una interesante metáfora entre lo que es la protesta social y lo que es el sistema inmunológico del cuerpo humano. Sucede que te haces un corte, o te cortas con algo, sin querer, entonces sangra. Tu herida sangra. Y luego, al poco tiempo, deja de sangrar y se forma una costra. ¿Sí? Esa costra que si no la lavas bien se llena de pus. ¿Sí? Ya, Donna Haraway estudió esto y aquí trajo una lectura. ¿Por qué se forma pus? ¿Y por qué se pone rojo? ¿Y por qué me duele? Es como la protesta, decía ella, ¿no? Es como la protesta social. Si te abres una herida en la piel, van a intentar meterse, ¿qué cosa? Elementos extraños, contaminantes, microbios, virus. Es por eso que todo tu cuerpo protesta para proteger esa salida. Entonces, chorrea la sangre porque se han roto vasos capilares, pero también con el objetivo de poco a poco ir cerrando y producir una costra, que posiblemente, como te digo, si no se lava bien, produce pus. ¿Eso cómo se entiende? Que la protesta debe ser entendida, ¿no? Tu cuerpo está poniendo ahí costra, y por eso no hay que sacarse la costra, ¿no? Claro, hay una razón. Hay una razón por la que se pone rojo. Y hay una razón por la cual esa parte es muy delicada y no la debes tocar. Tienes que entender esas razones. Donna Haraway estableció un parecido muy interesante entre lo que es la protesta social y lo que es, pues, digamos, tu cuerpo reaccionando ante la entrada de un agente patógeno. Ese agente patógeno, ¿qué puede ser? Que te reduzcan tus derechos. Por ejemplo, que no quieran reconocer, digamos, a ver, imagínense algo, pues, ¿no? Que algún gobierno quiera eliminar feriados. En algún momento hubo esa discusión, ¿no? No sé si recuerdan, en algún momento hubo esa discusión. Decían, el Perú tiene muchos feriados, ¿no? Imagínate que un gobernante entra, uno de esos gobernantes, ¿no?, favoritos de López Aliaga y compañía, y anula los feriados. Y ¿saben qué? A partir de ahora van la mitad de los feriados. Muchos feriados. Y la gente usa esos feriados, pues, para descansar, ¿no? Para, digamos, respirar un poco del ardua labor que cumplen en este país. Ya, eso es un elemento extraño, ¿no? Que altera los intereses de las personas, de las mayorías, en muchos de los casos. ¿Sí? Interesante, ¿no? La lectura que hace Donna Haraway. Bueno, también podemos mencionar una idea que tiene acá Ronald Gamarra. Plantea la problemática relación entre los derechos y libertades civiles y la represión penal por parte del Estado. ¿Sí? Que es lo que te decía, ¿no? El policía pegándote, ¿no?
Claro, tú manifestándote y el policía enmarrocándote. Allá hay, por supuesto, un conflicto que formaba parte de lo que era la criminalización de la protesta social. Esto ocurre, ¿no? Ocurre dentro del país, ocurre en Lima. Entonces, ¿qué sucede? De que se han elaborado pues mecanismos, ¿no?, para concebir la protesta como un acto delictivo. O sea, hay ese intento también, ¿no? Hay ese intento de agarrar las leyes para poder dar un marco jurídico y ver a esto como un problema en vez de como una manifestación de descontento. Porque la pregunta es un problema, pero un problema ¿para quién? ¿Para qué sector? ¿A qué sector, no? La protesta está afectando, ¿sí? Es por eso que muchas veces se suelen, ¿no?, transmitir ciertas protestas, pero otras protestas no te transmiten, ¿no? Porque no afectan intereses, pues, ¿no? Las que no afectan intereses son transmitidas, pues, ¿no? En cambio, las que sí afectan intereses profundos, bueno, esas son ignoradas por la televisión, que seguramente tú entiendes lo que estoy hablando. Como te decía, en ese momento los policías podían disparar, podían matar, podían usar su armamento reglamentario, podían y nada les iba a pasar. Incluso la prensa o las organizaciones sociales que estén dirigiendo a la protesta, a la marcha, también pueden ser decomisadas sus cosas, pueden ser procesadas rápidamente, ¿sí? Incluso los policías, si hacen protesta, no deben hacerlo con su uniforme, ¿no? Eso es para, te das cuenta, ¿no?, para amarrarlos, pues, ¿no? Que es una de las ideas que hay, que la del policía no debe pensar, pues, ¿no? Solamente debe hacer lo que le dicen. Por eso que si protesta no tiene que hacerlo con su ropa, no tiene que hacerlo con otra, una ropa de calle, pues, ¿no? Todo eso ocurrió. El antropólogo Javier Torres Seoane se dio cuenta de algo, ¿no? ¿Cómo sucedían las protestas sociales? Tiene que haber un número de muertes, unos muertos, ¿sí? Si hay una muerte, entonces se puede ver la lucha social como un acto delictivo, ¿sí? Luego, el gobierno buscará, digamos, ¿no?, rescatar esas muertes, llevar esas muertes a su interpretación, para mostrarse como el que quiere arreglar el problema, ¿no? Finalmente, invita una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo. Finalmente, el gobierno sale victorioso, resolvió un problema, donde hubo una muerte. Pues por eso que a veces algunos de forma maliciosa esperan que haya muertes, ¿no?, para que pasen cosas. Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en las marchas contra Merino, en la cual se perdieron 2 vidas, y luego toda esta maquinaria ideológica, conservadora, de derecha, está intentando ver, pues, como qué, como delincuentes, como gente no importante, ¿no? Como si hubieran muerto, pues, un par de hormigas, ¿sí? Que muchos, por no darles batalla ideológica, ya se está empezando a asumir que sí, ¿no? Se está empezando a asumir que sí. No sé si ustedes han escuchado, por ahí se dice que el actual presidente del Congreso, en caso de vacancia y de protesta social, él no renunciaría. Ya lo ha dicho al parecer, o al menos se ha deslizado esa posición. Vaya usted a saber qué sucederá. Bueno, siempre hay protestas. En Ilave, por ejemplo, ¿no?,
en ILABE. Este es un trabajo un tanto con cierta anterioridad, ¿no? Pero en realidad no es extraño que ocurran los mismos problemas en los mismos lugares, ¿no? La minera Yanacocha contaminando, los cocaleros, aunque hace tiempo que no sé cocaleros, ¿no? Pero el SUTEP de nuevo acá, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay varias protestas, ¿no? Por eso es que algunos hablaban de una paradoja en el Perú, ¿no? ¿Cómo es posible que un país tan inestable, con protestas por todos lados, sin embargo, tenga continuidad? Ese es un tema que atrae a muchos sociólogos, antropólogos. Ese es entonces el asunto primordial. Es la paradoja de la democracia peruana, ¿no? A pesar de que hay 270 conflictos, esto no pone en peligro la estabilidad de la democracia en el Perú. Una vez una alumna interesante comentó esto, ¿no? Es que es como la lógica de la olla a vapor, ¿no? La olla a vapor que está hirviendo, ¿no? Me aplicó un modelo interesante, ¿no? Cuando está a punto de reventar, ¿qué hace? Digamos, ¿qué sucede? El cocinero va, abre la tapa, un poquito abre la tapa para que no reviente, ¿no? ¿Sí? Es por eso que no revienta. En el país los conflictos no hacen que el Perú sea hackeado o caiga el poder, ¿sí? O que la democracia, digamos, genere un gran cambio, trascendental cambio. Es porque sigue esta lógica, ¿no? Digamos que hay este tipo de conducta. Bien, a ver, mire, vamos a ver un material sobre la criminalización de la protesta social. Yo estoy aburrido de la criminalización que hay constante. Vamos a poner acá ya, muy bien. Yo estoy aburrido de la criminalización que hay constante a la protesta social. Está bien, están mal los saqueos, pésimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más esperamos? La Villa San Luis es una villa que tiene pasajes de tierra, cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción. ¿Y qué queremos? ¿Que nos saqueen? ¿Que nos hagan el lago de los cisnes? O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es gente mal educada, años de exclusión, falta de oportunidades, los CEFAM llenos, no los atienden, 24 horas esperando en la urgencia. O sea, ¿qué más esperamos? Somos generaciones mal educadas, resolvemos todo por la violencia. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado desde chicos. Violencia sistemática se llama esto. La violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos. No hay proceso histórico que haya sido de cambio que haya estado exento de violencia. Eso lo tenemos que tener claro. El tema es que hoy en día mucha gente reclama por los saqueos. Y aquí hubo una minera que estuvo por años extrayendo la Quebrada de la Plata ilegalmente. ¿Y dónde estuvimos los maipucinos? Callados. Pero ahora cuando queda la cagada en la plaza todos nos prendemos y está bien, pero prendámonos por lo que necesita Chile ahora, un cambio. ¿Hasta cuándo los políticos nos pasan por donde quieren? ¿Hasta cuándo? La gente aquí se saca la cresta trabajando de sol a sol y les dicen que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, acá existe una violencia sistemática. Te hablan de meritocracia. ¿De qué meritocracia me hablan si cuando yo me estaba pasando el cagado de frío en invierno porque no teníamos ventanas, los cabros de colegios privados aprenden 3 idiomas, se van de vacaciones al extranjero, tienen educación física, talleres, tienen jornadas escolares mucho menos extensas, son 20 por sala y me hablan de esfuerzo? Cuando yo me tengo que sacar la chucha pagando un pro y cuando ellos tienen el capital cultural desde que son chiquititos, una buena cama para dormir, la alimentación 3 veces, 4 veces al día. O sea, ¿hasta cuándo? Acá en Chile se están violando los derechos humanos. Ayer un cabro terminó en riesgo vital, está en riesgo vital por un escopetazo de carabineros aquí en el cuello. ¿Y qué está mostrando la tele? La criminalización de la protesta social. Yo sé que no es culpa tuya ni de los periodistas. Acá hay un equipo de edición que no deja mostrar la verdad. Estamos en vivo, Frank. Sí, que sé que están en vivo. Vengo desde mi casa, vine hasta acá porque ya estoy aburrido de que no se está poniendo el foco donde debe ser. Acá se están violando los derechos humanos. Acá no se canceló la COP25 ni la PEC porque Piñera quiso, porque se canceló porque 45 eurodiputados más o menos estaban en contra de hacerlo. Y todos sabemos el poder que tiene Europa sobre el Sudamérica. Todos sabemos el neocolonialismo, cómo funciona. ¿Hasta cuándo nos pasan por donde quieren? Toda la gente aquí es gente de esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para que se jubilen con 180 lucas? ¿Para que cuando lleguen al Hospital del Carmen no los atiendan? ¿Para que los manden con una pastilla para la casa? Los insumos, o sea,
¿Dónde estudias tú, Frank? Yo estudio historia en la Universidad de Chile. Soy un privilegiado, porque acá hay cabros que se han sacado la cresta y por no tener gratuidad como yo, no pudieron entrar a la universidad que quisieron. Y le hablan de esfuerzo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Disculpa la expresión, nos mean en la cara y nos están diciendo que llueve, cuando son los políticos los que viven agasajados con lujos, con mansiones, con buenos sueldos, mientras mi mamá, si no fuera por la pensión de invalidez que recibe, el sueldo de la municipalidad, 10 años trabajando y nunca la han pasado a contrato, o sea, está boleteando. Mi mamá, si no recibiera la pensión de invalidez, mi mamá no tendría como poner en la AFP. O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, vamos a ir terminando para poder escuchar lo que ustedes de repente quieren opinar. Queremos finalizar, ¿no? Indicando la necesidad de plantear, pues, la formación de ingenieros sociales o líderes que puedan servir para fundamentar las luchas sociales, ¿no? Como el que acaban de escuchar, por ejemplo, ¿no? Alguien que tenga claridad al asunto, claridad al respecto y que expliquen las cosas, que por el momento son un problema no solo para el gobierno, las luchas sociales, sino también para lo que es la peruanidad, que hace falta elaborar fundándola en una unidad total, urgente, que nuestro pueblo siempre pone en tela de juicio y no sin razón. Acá hay una frase que dice, ¿no? Perú, en mi mente quedará por siempre grabada esta frase que me enseñó la pandemia. Yo pensé que los pobres saldrían a asaltar y robar los mercados por hambre, pero fueron los políticos quienes salieron a robar el dinero de los pobres. Ven la imagen que está ahí, ¿no? Ahí el rey les dice a toda la gente que está protestando, ¿no? ¿Acaso ustedes no pueden hacer esto de una manera más educada, en la cual yo pueda ignorarlos completamente, por favor? ¿Entienden la ironía, ¿no? Podemos recoger varias ideas. En principio, los derechos humanos son una propiedad inalterable que forma parte del propio ser humano. El derecho a la protesta es una facultad necesaria en toda democracia que pretende mejorar sus instituciones. La protesta social ha sido enfocada en diversos medios de comunicación como si fuera un crimen comparable al robo de un banco. Inclusive, la protesta social ha sido criminalizada con el objetivo de impedir toda manifestación de reclamo por parte de la sociedad civil hacia su gobierno. Finalmente, en el Perú la situación de esta criminalización está avanzando sin que nadie se haya puesto de manera expresa. Podemos afirmar que la criminalización del derecho a la protesta social busca deslegitimizarla por presentarse como acto incómodo al gobierno de turno. Sucede pues que ya no se busca entablar un diálogo para comprendernos mutuamente. Ahora bien, hay que agregar una información adicional. Actualmente te hablo del 2020, esto cesó. Como ven ahí la noticia, ¿no? El Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la protesta social. Hay más de 800 juicios contra defensores de derechos humanos. Hay juicios. El tribunal reconoce el derecho a la protesta. Actualmente esto ya se ha revertido. Pero te digo, ¿no? Durante un tiempo fue factible que te disparasen. ¿Ya? Bueno, esto te lo comunico por si no lo sabías, ¿no? A ver. Como quisiera ahorita manifestar, yo he escrito una novela, que la ven ahí, Juventud en Lucha, que más o menos refleja los acontecimientos que hubieron el 14 de noviembre, me parece, del 2020, que precipitaron la salida de Merino. Ya es una novela. Ahí los que quieren la pueden consultar ahí, la pueden buscar ahí. Pero como ya dije desde la semana pasada, aquellos que intervengan, que tengan ideas ahorita, que tengan intervenciones, vamos a darle pues un ejemplar gratuitamente, ¿no? O sea, intervienen todos y hacemos un sorteo y el que sale pues tendrá este ejemplar, ¿ya? Espero que esto les motive a participar.
y que más bien no lo desmotive. Bueno, le cedo el paso ahora al moderador, ¿sí? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rafael. Muchas gracias por la excelente disertación que nos ha dado el día de hoy en esta segunda sesión. También a los participantes, gracias por su permanencia en la sala virtual. Y vamos a empezar con el ruedo de preguntas. Si algún participante se hecho la palabra, puede solicitar o levantar la mano, solicitar. En caso también se puede dejar por el chat escrita su pregunta. Vamos a esperar, doctor Rafael, unos breves segundos, a ver que nos formulen alguna pregunta. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí, adelante, se le escucha. La pregunta es lo siguiente. Tengo 2 sesiones escuchándole. ¿Cuál es su objetivo principal para nosotros sindicalizados? Que hoy en día se ha notado que las leyes laborales han sido minimizados por este gobierno, por este Congreso, no por el gobierno, ¿no? Porque yo casi interdiario paro en las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde primero te dicen, ¿no?, de qué partido eres. Si eres del partido de la CA, si eres del partido aprista, te doy las facilidades. ¿Qué objetivo tienen ustedes al enseñarnos a nosotros para luchar por nuestros derechos laborales? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, Miguel? Si me puedes decir, por favor. ¿No quiere decir el apellido? Bueno, te pondré acá como Miguel Peña, por tu intervención tan importante. Listo. De apellido era Curi. Subsecretario general de una minera Chautín. Usted es Rosendo Astucuri, ya, yo me confundí, disculpe, ya. Rosendo Astucuri. Listo. Te respondo, ¿no? La semana pasada vimos, si mal no recuerdo, el tema de la ideología y la utopía y su relación con el sindicalismo. El asunto tiene que ver con capacitar a personas interesadas en temas laborales o que están participando en sindicatos para que tengan una base teórica, para que tengan de repente ideas que les puedan motivar el pensamiento y que también ayude a engrosar el marco teórico que seguramente ya tienen, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de poder mejorar tu marco teórico, tu conocimiento acerca de algo? Que al tener más conocimiento puedes proceder con mayor cautela, ¿no? Ya lo decía Francis Bacon, saber es poder. Y por supuesto que no solamente hace falta conocer las leyes, ¿no?, sino también tener, por supuesto, uso de la palabra, también fuentes, lecturas, tener elementos que a ustedes puedan ayudarles a comprender injusticias por las que pasamos, pero también formas de proceder. También la idea es que pues nos hagamos un poco más conscientes de esos elementos que forman parte, ¿no?, de lo que podemos llamar nuestros reclamos. Hoy día, por ejemplo, no sé si te pareció valioso esto. Aprendimos que la protesta no solo es protesta por sí misma, sino que depende de los medios, de la prensa y de la gran prensa. No hablo pues tampoco de la prensa chiquita, aunque hay. Depende de la gran prensa y su gran poder. Sí, o sea, una protesta puede ser vista como terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Dependiendo de los intereses. No es solamente la protesta ya, es también
tener la capacidad y la valentía de exigirle a los medios de comunicación que ya se dejen, ¿no?, de actuar de forma tan traicionera y tan, vamos a decirlo con palabras un poco más fuertes, que se dejen de prostituir al poder de turno y también al poder fáctico. Creo que eso es la valentía que hay que engendrar, ¿no? Eso es lo que quisiera responderte, ¿no?, como mi humilde perspectiva. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, doctor, por resolver la pregunta del participante. Muchas gracias también por las preguntas que están haciendo. La siguiente pregunta, pueden levantar la mano o activar su micrófono, por favor. Por Rafael, vamos a esperar unos breves segundos. Buenas noches. Soy Marguerite Montero del Sindicato de Tecnólogos Médicos y quisiera hacer una pregunta. ¿Puede haber una protesta blanca, una protesta en silencio, o necesariamente las protestas o manifestaciones, como bien usted manifestaba, tiene que haber un saldo, una consecuencia de violencia o de muerte? Veía hace poco, la semana pasada, que en Australia estaban haciendo los indígenas australianos una protesta de silencio, simplemente con un tambor, reclamando los derechos que tienen ellos como principales ciudadanos australianos, porque ahora todavía ellos siguen con la dependencia inglesa, ¿no? Bueno, esa era la pregunta. Gracias. Bien, vamos a considerar entonces a Marjorie Montero. Ya, listo. Apenas acaben las intervenciones, hacemos el sorteo en vivo, ¿ya? Para que no vean que hay por ahí algo extraño. Bueno, mira, una protesta, que sea una protesta, vamos a decir así, pacífica. En principio, toda protesta se manifiesta como pacífica, ¿sí? En principio. O sea, la pregunta es, ¿cómo se llega a la violencia? ¿Cómo se llega a la destrucción o a los saqueos, a la destrucción de la propiedad o a los saqueos? Allí hay a veces muchos relatos, ¿no?, de por medio, ¿no? Infiltrados, podría ser, infiltrados, o también, digamos, personas, ¿no?, que quieren hacer quedar mal, ¿no? Del otro lado, ¿no?, los llamados ternas, por ejemplo, que se vieron el día de las protestas, ¿no? Ternas así vestidos como jóvenes, ¿no?, y que con su gorrita así como reggaetonero, y que viendo que la gente se dio cuenta, sacó su fierro, como dicen, ¿no?, y la gente se quedó ahí nomás. Eso pasó, es historia real. Depende, pues, de un aspecto cultural. A ver, te voy a contar un ejemplo, ¿ya? Históricamente, ¿no? Esto ocurre en algún relato, no sé si de Sófocles o de Eurípides, pero en uno de ellos hubo una guerra entre dos pueblos griegos, digamos, ¿no?, creo, espartanos contra atenienses, no recuerdo. Y las mujeres sufrían, pues, porque morían sus hermanos, morían sus maridos. ¿Ellas qué plantearon? Una protesta. ¿Qué protesta hicieron? Señores hombres de Esparta y Atenas, si ustedes no paran la guerra, nosotras nos opondremos a tener relaciones con ustedes. Las mujeres de ambos bandos se pusieron de acuerdo. Esa es historia, revísenlo. Aparece en otra de estas tragedias. Aparece. ¿Qué creen que pasó? ¿Acabó o no acabó la guerra? Acabó. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Es que la idea es justamente que el mensaje más o menos ¿no? Que
más allá de la violencia o de los sufrimientos que pueda ocasionar, digamos que existen pues maneras de presionar, ¿no es cierto? Hay otros modos de presionar. Yo me pregunto, aunque puede ser una apuesta un poco arriesgada, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los sindicatos de todos los trabajadores del país, pregunto, ¿no? Como manifestación de descontento, no con el gobierno, sino con el sistema político que está sustentado sobre la Constitución y el sistema empresarial que defiende esa Constitución, deciden todos ellos no ir a trabajar? Gandhi organizó una protesta semejante, ¿no? Gandhi, si mal no recuerdo, dijo lo siguiente: todos nosotros los hindúes, oponiéndose al sistema inglés, a los ingleses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un día de oración y de ayuno. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al mar. ¿Y en el mar qué haremos? Vamos a recoger la sal, porque la sal es nuestra. Como contexto es que los ingleses querían vender la sal de los indios a los indios. Entonces Gandhi dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un día de oración, o unos días de oración, vamos a la playa y sacaremos lo que es nuestro, que es la sal. Un día de oración. Y la gente, como tenía jale Gandhi, bueno, no es cualquier persona Gandhi, le hizo caso, ¿no? Y por supuesto que esto comenzó a generar problemas en el sistema inglés, ¿no? Los ingleses se terminaron yendo, ¿no? No fue ese el detonante. Finalmente sí hubo violencia, ¿no? Porque por parte de los que... La violencia viene a veces también de las personas que obtienen beneficios con el abuso. De ahí viene la violencia, ¿no? El oprimido en realidad es utilizado como carne de cañón, en mi lectura, al menos, en esta lectura que te estoy proporcionando, ¿no? Gandhi dijo no a la violencia y los ingleses fueron a disparar y le dispararon. A mucha gente murió. Ningún indio mató a nadie, pero ellos sí murieron. Y los ingleses pues vieron el contexto internacional, ¿no? Todo el mundo metía presión. ¿Por qué haces esto? Es tu colonia, pero ¿por qué matan a tantos indios? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces se sentaron a negociar, ¿no? Cosas que no habían hecho los ingleses con ninguna parte del mundo, ¿no? Se sentaron a negociar. ¿Qué quieres? Ya, pues, ya sabes la historia, ¿no? Bien, muy amable, gracias por tu participación. ¿Qué dice Mari Romero? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos adelante. evitar, en medio de la protesta, ser denunciados? Porque es bien fácil que nos denuncien también. Claro. Bueno, una cosa que hay que tener siempre como un as bajo la manga. Bueno, ahí yo no conozco mucho de leyes, pero siempre hay que tener ahí al abogado, ¿no? Y no hacer ninguna declaración mientras no tengamos al abogado. O alguien que pueda hablar como un abogado por nosotros, ¿ya? Usted pregunta, ¿cómo es posible no llegar a ser, digamos, arrestada en una protesta? Me pueden sembrar muchas cosas, es verdad. Como decía Garcilaso, me parece, Fuente Ovejuna, todas a una, ¿no? O sea, ahí es la masa, ¿no? Por eso siempre a la protesta hay que ir todos conectados, ¿no? Llamándose constantemente, ¿no? Si alguien te quiere jalar, tú lo jalas con más fuerza, que no se lo lleven, ¿no? Que no se lo lleven, ¿sí? Esa vendría a ser, ¿no? Porque si te llevan a un lugar y luego te dicen, tú hiciste esto y esto. Bueno, pero tú puedes pedir pruebas, ¿no? Pruebas de aquello. Por eso te digo, un buen abogado ahí siempre ayuda, ¿no? Un amigo abogado, alguien que sepa de leyes, ¿no? Suelen espantar, ¿no? A los que quieren hacer con uno lo que quieren, porque por lo general, si el policía abusa de uno, es porque uno desconoce las leyes, ¿no? No sé si ustedes saben, por ejemplo, que actualmente en el Perú se puede portar una pequeña cantidad de marihuana, ¿no? Una pequeña cantidad de marihuana no es delito. Pero a cualquier chiquillo que por ahí está, ¿no? Mayor de edad, ¿no? Obviamente, mayor de edad, pero que por ahí está en su esquina, ¿no? Perdiendo el tiempo.
Yo le digo, no lo hago para qué, pero bueno, ya, y el policía aprovecha, pues, mira, ahí está, oye, voy a llamar a tu papá, todo eso, ¿no? Vas a estar preso. Porque no conoce las leyes, ¿no? Es la ignorancia, pues saber es poder, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, muy amable, gracias por su intervención. Muchas gracias. Rafael, ¿alguna última pregunta el día de hoy con el profesor doctor Rafael Félix Mora Ramírez? Muchas gracias, doctor, por su... Sí. Por el sorteo que nos va a brindar en este momento. Ahorita. Lo dejo para que usted nos pueda guiar un poco más. Ya, ahorita, ya. Entonces vamos a pasar a hacer el sorteo. No sé, alguien levantó su mano y ya se fue, creo. Bueno. A ver, Durán, ¿qué dice Durán? Habla, Durán. Estamos acá para... Buenas noches, profesor Rafael. Quisiera mencionarle, o tal vez hacer una analogía. Muchas gracias. Podría reflejar lo que usted nos ha dicho. Yo creo que, disculpen, quisiera plantearle tal vez una analogía a lo que usted dijo. Probablemente lo que nos ha planteado es que las manifestaciones podrían ser como una especie de representación de lo que vendría a ser, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo en equipo. Mucho se habla sobre la comunicación efectiva, de que uno, para comunicarse, no solamente ese intercambio o esa transmisión de información no es solamente en una sola dirección. No sé si me dejo entender. Es una forma de que se mantenga el contacto bidireccional entre lo que es el gobierno y la población. Y la única forma que tendría la población, digamos, de expresarse, y lo que no parece lo más idóneo es, por ejemplo, las encuestas, sabiendo uno mismo que la única forma de comunicación que tiene podría ser en su sentido, la población con el gobierno o con lo que ejecuta podría ser las encuestas, pero uno bien sabe de que hay un grave riesgo, ya que estas encuestadoras, las empresas que lo realizan, tienen esos problemas de sesgo. No solamente del sesgo, sino tan solo queda con investigar sus vinculaciones y uno puede saber de que puede que no sea muy objetivo. Y esos resultados son los que terminan llegando al ojo público, a la discusión de la información. Y es más, cuando uno, por ejemplo, en el mejor de los casos puede esperar que los medios de comunicación hagan hacer encuestas o los clásicos entrevistas al paso que se pueden hacer a un ciudadano de a pie, uno bien sabe de nuevo que hay ese problema de sesgo, que los medios de comunicación escogen lo que quieren transmitir. Así que creo que en este caso aplicaría las protestas. Podría entenderlas como una forma de, en lo que ustedes estaban mencionando, podrían ser una forma de aglomeraciones anómalas de masas en las calles, ya que tiene que ser, obviamente, la manifestación tiene que ser proporcional al grupo que se representa, no va a ser una o dos personas tratando de representar. Obviamente siempre tienen que haber líderes, pero esas manifestaciones son de aglomeraciones anómalas, ya que tiene que ser proporcional a todo ese sector que se quiere representar. Pues yo quisiera hacerle la analogía tal vez que es como una forma de reafirmar la presencia en el gobierno y que no solamente tiene que limitarse a una encuesta que puede diluirse en simples estadísticas que no saben representar exactamente lo que uno quiere transmitir. Bueno, gracias. Sí, claro. Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si ahorita, por ejemplo, un grupo de personas espontáneamente se reúnen en Plaza San Martín y tienen tal capacidad que logran hacer todo un recorrido problemático hasta el Congreso, digamos, ¿no? O hasta el Palacio de la República, ¿ya? ¿Qué sucedería? ¿Sería eso una marcha? Ahí hay que considerar elementos para no llamarlo simplemente, digamos, aglomeración anómala, ¿no?
allí hay también la presencia de elementos legitimadores de una protesta. Yo no sé qué tan legitimador sea marchar con Peluchín, marchar con Yané Barbosa. No sé qué tan legitimador sea marchar junto a Rafael López Aliaga, frente a marchar junto a las Universidades Unidas, marchar junto a organizaciones sindicales, marchar junto a trabajadores, obreros, estudiantes. O sea, hay elementos legitimadores, ¿sí? Y claro, entonces ahí, con estos criterios, uno podría, ¿no? Saber si se está metiendo en, digamos, un grupo de gente manipulada, o si está ante una auténtica manifestación de la gente, que es la gente que trabaja y la gente que se esfuerza, y no simplemente unas cuantas personas pagadas, ¿no? Por internet, porque eso hay, ¿no? Hay gente que va con su portátil, ¿no? Si yo tengo mucha plata, pago pues ahorita a todo mi distrito para que vayan a hacer eso. ¿Entienden? Hay cosas que legitiman una marcha, pero claro, ¿no? Eso es lo que hay que justamente considerar. Una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias. Entonces procederé a hacer el sorteo. Bien. Vamos a compartir pantalla. Por acá debe estar. Ay. Acá está ya. Miren. Aquí tienen. Ya. Vamos a poner este sorteo del libro. Crucen los dedos. ¿De acuerdo? Son 7 personas. Gracias por su gentil participación. Les deseo la mejor de las suertes. ¿Listo? Muy bien. De repente, a la primera nomás, ¿no? Para ganar tiempo una vez, ¿no? A la primera, ¿ya? A ver. Así se pasa, ¿no? Simple, ¿no? Comenzar. Aquí no, el ganador solamente es uno. Y va a haber una cuenta regresiva, ¿no? Listo, a ver, confirmar. ¿Qué pasa? A ver. Comenzar. Vamos a comenzar, ¿ya? ¿Qué saldrá? Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Alberto Mesa. Alberto Mesa. ¿Se encuentra presente Alberto Mesa? Creo que no, ¿no? Pero sí lo conocen, ¿no? Sí se encuentra presente. ¡Ah, qué suerte! Entonces, mira, este texto va para ti. Yo me voy a contactar con Guamán o con Ventura para que te lo hagan llegar, ¿ya? Te agradezco mucho por tu preocupación, por tu participación. Espero que sigas desarrollando mucho pues tu inteligencia y tu perspicacia. Muy amables, muchísimas gracias. Dejo en el uso la palabra moderador. Muchas gracias, doctor